Un grupo de especialistas ofrecerán consultas y valoraciones gratuitas a 20 personas que quieran modificar sus estilos de vida y evitar enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, padecimientos del corazón, incluso el suicidio. Es para toda persona, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores. No tenemos nosotros una población en particular porque estos temas que hablamos de presión arterial, diabetes, obesidad, sobrepeso es un tema desde niños hasta personas adultas. Son 5 especialistas que integran el sistema de atención integral a la salud. Son una bariatra, una nutrióloga, una odontóloga, una entrenadora y un psicólogo, quienes proyectan cambiar la vida de las personas por medio de la atención oportuna y la prevención de enfermedades. Las personas con sobrepeso y obesidad, además de las complicaciones que esta enfermedad conlleva, incrementan su riesgo de cometer suicidio. Pacientes con sobrepeso y obesidad sí aumenta el índice de suicidios, de depresión, trastornos alimenticios. De hecho, una de las causas de la obesidad son trastornos psicológicos o psiquiátricos. El psicólogo Víctor Chan Martín dijo que las personas con exceso de peso por lo general reciben burlas que tienen repercusión en su salud mental. Cuando una persona es ofendida por su apariencia, inmediatamente entra a un estado de desánimo, de depresión, de autoestima baja. Y si se suma que la estructura familiar pueda ser muy frágil, entonces vamos a encontrar una persona que se va a aislar. Y nosotros sabemos que los seres humanos somos entes sociales y necesitamos de esta retroalimentación social. Y cuando una persona no lo tiene, muchas de ellas, lo que sigue es la ideación suicida. Los especialistas coincidieron en que hay que atender todos los órganos del cuerpo humano. Por ejemplo, cuando no hay una buena salud bucal, proliferan las bacterias que pueden llegar al cerebro y ocasionar un accidente vascular, afectar el aparato respiratorio, entre otras complicaciones. En quien tiene una vida sedentaria, los vasos sanguíneos se estrechan y hay mayor riesgo de hipertensión arterial. Los interesados en atender su salud por medio del sistema de atención integral a la salud pueden comunicarse al teléfono 9999 55 22 25. Con imágenes de Manuela K. Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.